¿Puede la oración cambiar las cosas? Mire lo que dice ese texto bíblico. Isaías capítulo 14, versículo 24 y versículo 27 nos dice esto a nosotros. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Y el versículo 27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Cuando nosotros vemos este pasaje, pues obviamente empiezan a surgirnos muchas preguntas, porque en este pasaje nos habla a nosotros que cuando Dios ha determinado algo, sencillamente lo cumplirá y lo va a cumplir. Entonces ahí es donde vuelve otra vez a la pregunta que la estamos contestando, no la hemos contestado ya en algún versículo. Y yo creo que hoy de pronto la contestaremos de manera firme, pero todavía hay muchas cosas que necesitamos comprender acerca de la oración. Entonces nos hacemos la pregunta a nosotros, ¿puede entonces en realidad la oración cambiar algo si sabemos que cuando Dios determina algo lo cumplirá y lo llevará hasta su final? ¿Qué nos puede decir entonces la Biblia al respecto a nosotros? ¿Qué nos puede indicar nosotros al respecto? R.C. Sproul comenta en su libro que en alguna ocasión un amigo de él le hizo una pregunta muy similar a esta. Y la pregunta era, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? Y es muy sutil, es muy parecida, pero son dos cosas completamente diferentes. La oración puede cambiar las cosas, o la oración puede hacer cambiar a Dios de parecer. Y evidentemente, R.C. Sproul comenta en su libro que tajantemente la respuesta con respecto a que si Dios puede cambiar de parecer cuando yo ore, evidentemente no. Dios no cambia de parecer cuando yo voy a orar, porque lo que Dios ha decretado se va a manifestar y se va a cumplir tal como Él lo ha dicho. Ahora, bajo la pregunta de si Dios cambiaría las cosas, que si la oración cambiaría algunas cosas, Él responde tajantemente que sí. Hay cosas que se pueden cambiar mediante la oración, pero entonces desarrollémoslo poco a poco. La Biblia obviamente nos dice a nosotros que hay ciertas cosas que Dios ha decretado y que ha dicho, y por mucho que nos unamos a orar y por mucho que levantemos pues nuestra oración a querer de que eso cambie, no va a cambiar. Si me hago entender, Dios ya lo decretó y decretó que eso iba a ocurrir. Imaginémonos hipotéticamente, dice R.C. Sproul en el libro, que la iglesia y todo el mundo nos uniéramos a orar para que Cristo no viniera. Imaginémonos, ¿sería que entonces la oración cambiaría ese decreto de Dios de que dijo que Cristo regresaría nuevamente? Pues no, porque ese decreto ya está, ¿cierto? Ya está anunciado. ¿Podríamos orar para que algo de lo que está anunciado en el Apocalipsis cambie o sea diferente? No, porque ya está decretado y el Señor dijo que así tal cual se cumpliría. Entonces, yo sé que algunos podrán hacerse la pregunta, como lo menciona R.C. Sproul en el libro. Se preguntarán, bueno, ¿no dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, entonces lo van a conseguir? Si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, ¿no van a conseguir algo? Y bueno, el problema está con este pasaje, es cuando nosotros utilizamos un pasaje aislado de todo su contexto. Y cuando la Biblia nos habla a nosotros que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo lo van a conseguir, está hablando estrictamente acerca de la disciplina en la iglesia. A eso es lo que se refiere en este pasaje. Y en eso sí hay que tener muy en cuenta, porque no podemos aislar un texto de todo el consejo de la Biblia, porque ahí en ese contexto está hablando estrictamente solamente de la disciplina de la iglesia. Entonces, algunos también se podrán preguntar, bueno, ¿no dice la Biblia que de vez en cuando Dios se arrepiente? ¿Dios ha mostrado cierto arrepentimiento? Y sí, es cierto, en el Antiguo Testamento, si ustedes van, por ejemplo, en la historia de Jonás, cuando Jonás predica en Nínive, Nínive se arrepiente. Y dice Jonás, en Jonás capítulo 3, versículo 10, dice, se arrepintió, hablando de Dios, del juicio que había planeado para la gente de Nínive.
Entonces algunos dicen, bueno, mire que Dios cambió de parecer, se arrepintió. Pero no podríamos utilizar esta palabra arrepentimiento de la misma forma que la utilizamos para nosotros o para los seres humanos. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios se arrepintió, estaremos dando a entender que Dios había pecado y por ende se arrepintió de haber tomado esa decisión, ¿cierto? O de haber hecho esto. Pues en Dios no hay pecado. Por ende, Él no se arrepiente de algo en particular porque no hay pecado. Cuando la palabra arrepentimiento se está involucrando aquí en este pasaje o en esta historia, está indicando de que claramente Dios retiró la amenaza de juicio que había contra esa gente. Sencillamente la retiró, pero no porque se arrepintió porque hubiera algo malo en ellos, sino que sencillamente retiró la amenaza que había en contra de ellos. Y bueno, hay una traducción acerca de la palabra original del arrepentimiento que tenemos que mirarla con precisión, incluso en otros pasajes de la palabra de Dios cuando se menciona acerca de este punto. Entonces, cuando nosotros obviamente volvemos a esta misma pregunta sobre si Dios puede cambiar las cosas, yo quiero leer textualmente lo que dice R.C. Sproul en este punto. Y dice: el parecer de Dios no cambia, abro comillas, el parecer de Dios no cambia porque Dios no cambia. Las cosas cambian y cambian según su soberana voluntad, la cual Él ejerce por medios secundarios y actividades secundarias. La oración de su pueblo es uno de los medios que Él utiliza para llevar a cabo las cosas en este mundo. Así que si tú me preguntas si la oración cambia las cosas, yo respondo sin titubear: sí, la oración cambia. Entonces, R.C. Sproul nos empieza a mencionar aquí en este libro que es imposible saber cuánto de la historia de la humanidad refleja la intervención inmediata de Dios y cuántas veces podríamos nosotros calcular de que Dios haya obrado de manera precisa o clara al respecto. Bien, R.C. Sproul menciona una historia de Juan Calvino, en el que Juan Calvino, para hablar acerca de este tema, utiliza la historia del libro de Job. Y creo que muchos han leído la historia del libro de Job, ¿cierto? En el que se habla que tanto Dios y Satanás habían hecho casi que un acuerdo sobre lo que iba a pasar con la vida de Job. Y Dios en determinado momento permitió que Satanás pudiera actuar bajo los límites que Dios había establecido. Ojo con esto, porque Satanás no podría operar de manera deliberada o de manera autónoma si no estaba dentro de los límites de Dios. Y lo que Dios permitió fue que permitiera que obviamente pudieran tocar los bienes de Jonás. Y se menciona en la Biblia que, por ejemplo, Satanás utilizó a ciertos hombres, eso se llamaban los sabeos y los caldeos, para que robaran todo el ganado y robaran todo de Job. Perdón, yo estoy diciendo Jonás o de Job, me estoy cruzando las historias. De Job, para que robaran todo del ganado y del fruto de Job que había tenido, y estos sabeos y los caldeos se lo robaran y se lo llevaran, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Dios permitió estas cosas? Creo que podemos tener 3 razones fundamentales y creo que claras, íntegras, de por qué Dios permitió esas cosas. 1, obviamente era para callar las calumnias de Satanás. 2, obviamente era para vindicarse a sí mismo, para que su nombre sea exaltado. Y 3, para vindicar a Job de las calumnias de Satanás, porque eso es lo que Satanás quería supuestamente hacerle ver a Dios. Entonces creo que estas son razones completamente justificadas. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar? Y con esto voy a concluir para no extenderme más. Los sabeos y los caldeos fueron usados por Satanás para terminar actuando en contra de Job, para terminar actuando allí en contra de Job, robándole todo el ganado. Entonces dice R.C. Sproul, que me parece muy interesante: ¿qué hubiera pasado si los sabeos y los caldeos hubieran orado al Señor y le hubieran dicho: Señor, guarda nuestro corazón de hacer cosas indebidas o de ir y actuar y hacer de esta manera? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios hubiera respondido la oración de los sabeos y los caldeos? Claro que sí. ¿Hubiera el Señor
hubiera guardado a los caldeos y a los obeos para que ellos no fueran a robar el ganado de ellos. Pero estamos muy seguros de que muy posiblemente hubieran habido otros agentes en el que Satanás hubiera utilizado para que llevara este hecho, pero Dios habría intervenido en la oración de los sabeos y en los caldeos. En otras palabras, como lo decía otro pastor, Dios es inminente en nuestro actuar. Dios está, digámoslo, supera completamente a nuestra realidad, pero Dios actúa, Él es inminente en nuestra cotidianidad. Él actúa en nuestra cotidianidad. Cuando usted ora al Señor, posiblemente Dios le va a guardar para ese tipo de cosas, para esa situación. Tal vez ciertas cosas que Dios haya determinado lo va a hacer, porque recuerde que hay una diferencia en que el ser humano no puede actuar de manera autónoma. El ser humano es libre dentro de los límites de Dios, pero no es autónoma para hacer lo que quiera. Es libre para actuar dentro de los límites de Dios. Y dentro de esos límites es que el hombre puede terminar actuando y puede terminar obrando. Así que cuando usted y yo venimos a orar y venimos a clamar al Señor, tenemos la plena seguridad de que Él obviamente puede intervenir y puede obrar y puede hacer que las cosas cambien, aunque su plan se siga llevando y se siga ejecutando de la forma que Él termine obrando, ¿ok? O que el Señor ha terminado deseando. Bueno, iglesia, espero que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición. Surgen muchas preguntas todavía, pero todavía hay mucho que seguiremos compartiendo, así que no se pierdan los siguientes videos que estaremos hablando acerca de este tema y nos sigan acompañando a nosotros aquí en Oración, ¿ok?